Julio, voy a empezar yo. ¿Quién eres fuera de la pista? Porque los Julio de la pista todos conocemos. Pero ¿quién eres Julio? Bueno, el Julio fuera de la pista es una persona sencilla, una persona muy amigable, que se preocupa un poco por todo y por todos, una persona que le gusta mostrar siempre un carisma muy positivo, independientemente las dificultades. También a veces me ven con una cara de amargado, normalmente, o una persona que todo el tiempo está bailando. Es una manera de expresar mi felicidad, ¿sabes? Soy una persona muy expresiva cuando tú lo puedes ver cuando alguien me agrada muchísimo, voy, le doy abrazo, me preocupo, estoy encima. Y trato de intentar pasárselo a todas las personas a las que conozco y con las que voy compartiendo. Eso es verdad, Julio. Tu energía fuera de las pistas es contagiante, ¿eh? Te digo como adepto de patinaje. Es contagiante. No es un secreto que por las circunstancias que hemos pasado hemos aprendido a que tenemos que intentar mantener una sonrisa para que todos puedan ver de que hay que estar alegres, hay que estar felices, ¿sabes? Hay dificultades, todas las tenemos, pero es tu decisión cómo la afrontas. Puedes hacerlo con una cara triste o simplemente con una cara feliz. Te voy a contar una historia personal. Mi hija, su primer torneo de patinaje ha sido Lagos este año. Y cuando ha volvido me ha dicho, mira, papá, me encanta Julio. Solo hemos hablado con Julio por 2 minutos, pero siempre en la cámara de llamada, en la antecámara, siempre con una sonrisa, siempre muy alegre, bailando antes de la carrera. Entonces, sí, tu energía es contagiante, Julio. Sí, Increíble. no, gracias, gracias. No, es un poco contradictorio porque todos piensan que por verme así, ¿sabes? Por verme bailando, saludando, estar pendiente de los demás, inclusive antes de correr, piensan que es que yo no estoy enfocado o simplemente me da igual. No, la verdad es que mi característica o lo que me caracteriza a mí es que mientras pueda hacerlo, mientras lo disfrute, voy a estar feliz. Eso quiere decir que voy a ir al 100%. Entonces, es una forma de que Y las bien, personas es un estado vean, los mental. niños vean y aprendan, sí, que no tienen que estar presionados, que no tienen que estar nerviosos, ¿sí? Que hay otra forma de afrontar las carreras, que se tienen que divertir, que deben disfrutarlo, porque todos los que hacen este deporte lo aman, o les gusta, o lo quieren, entonces tienes que disfrutarlo. No, la verdad es que yo lo digo, yo creo que mientras más lo disfrutemos, vamos a darle el 100% y cuando tú das el 100% tienes la opción a ganar. Una anécdota personal, sí, una anécdota personal. Yo era muy, en mi dialecto, sí, una persona muy tímida. A la hora de correr me decían, Julio, tú estás cagado. Cagado quiere decir muy nervioso. eh, te, eh, te da miedo todo. Tú necesitas eh, eh, creer en ti, tú necesitas darle duro, tú eres muy bueno, tú entrenas mucho. A mí me decían, es que tú eres un burro de carga para entrenar. ¿Sabes? Entonces, aprendiendo con las situaciones que hemos pasado, me tocó entrenar muchos, muchos años solo. Llevo más o menos 8 años entrenando solo. Mi entrenador siempre me ha respaldado, pero nunca hemos podido estar juntos. Él es el entrenador de la selección de Ecuador, que es Orlando Cortines. Entonces, entre charlas de WhatsApp por los entrenamientos, me decía, no es una mala palabra, ¿sí? Porque a mí todos me dicen negro, es de cariño. Las personas que son muy allegadas a mí, Sebastián Guzmán, eh, los muy, muy amigos, inclusive Alipio, me dicen negrito de mi corazón. Es, es como mi apodo. Me decía, negrito, tenemos que disfrutarlo. ¿Sí? Vamos a entrenar, pero en los entrenamientos vamos a empezar a disfrutarlos para que eso lo podamos transmitir en las carreras. Y recuerdo que después de pandemia que volví a entrar en competencias en el 2021, que inclusive creo que inicié con Madeira, porque Madeira se había corrido en las fechas, lo empecé a expresar, ¿sabes? A expresar mi patinaje, el patinaje que ve Julio, que es disfrutar,
en las carreras, no importa los rivales que estén, jugar con ellos, los resultados Y van a disfrutas estar. contigo propio. Sí, me empecé a llenar de mucha, mucha confianza. Entonces, en mi mente ya creaba situaciones y yo decía, bueno, hoy estoy en el podio, hoy soy top 5, mañana puedo ser medallista de bronce, puedo estar en el top 10. Entonces, siempre, obviamente, me coloco objetivos y metas que son alcanzables y superables, pero expresando el cómo me siento. Aprendí a expresarlo patinando. Entonces, por eso me ven alegre, por eso me ven que yo canto, bailo Y y como adepto juego. te digo, se nota. Pero una pregunta, Julio. Cuando bailas, si tienes que escoger un tipo de música, ¿qué tipo de música es la música que te gusta bailar? Bueno, en lo personal, lo que más me gusta es la salsa y el merengue, me gusta bailarlo. Pero, no tengo una lista creada, en una lista tengo muchas canciones, tengo románticas, tengo baladas, tengo música brasilera, música portuguesa, inclusive cantantes franceses, europeos, tengo de todo. Entonces, más que nada, yo voy pasando y como me siente en ese momento, es la música que escucho. Obviamente tengo un ritmo para ¿Qué todo escuchas? y todo lo expreso bailando. Si es una bailada, tú me vas a ver muy armonioso, igual sonriendo. Si es una música, ahora por lo menos hay un género de música cubano que me gusta mucho, que es como una combinación entre un estilo de música de guaracha y un poco de reggaetón. Es una combinación extraña, pero está muy buena. Yo la escucho y ya el cuerpo me empieza a picar, entonces ya empiezo a moverme, ¿sabes? Si me envías un link de un ejemplo de ese tipo de música, lo compartimos en el podcast y todos los vamos a Sí, escuchar. en este Es una momento puedes promesa. colocar la canción que dice Tienes Remix. Mira, lo vamos a hacer. Te aseguro que todo el mundo va a bailar, inclusive hasta los más serios. O sea, yo respeto que cada uno tiene su forma de asumir las carreras. Yo lo primero que hago es verle la cara a todo el mundo cuando voy a correr. O si te pones a ver, yo llego a la línea de carrera y yo voy contando los atletas, les voy viendo sus rostros y digo, bueno, es decir, cada quien tiene su manera, yo sigo con la mía. Pero yo creo que si todos le colocarían un poquito de alegría, fuese mejor. Giulio, tengo una curiosidad que quería saber que si tu deporte siempre fue la patinaje de velocidad o practicaste otras modalidades. Mira, la verdad es que la historia de Julio en el patinaje es un poco extensa y dura. Yo conocí el patinaje de velocidad por el fallecimiento de mi madre. Yo tenía un problema de ansiedad cuando tenía 6 y 7 años. Yo la visualizaba y obviamente al no tenerla, pues entraba en depresión. Y los psicólogos recomendaron de que yo me mantuviera ocupado. Yo, entre los 7 años de edad hasta los 14 años de edad, yo no mantenía en casa, yo solo llegaba a casa para dormir. Yo tenía 2 cursos de escuela, tenía natación en las mañanas, luego tenía, nosotros le decimos tareas dirigidas, que son estudios personalizados, trabajaba en el negocio con mi padre, después iba a patinar cuando él me dice, hijo, te metí en un nuevo deporte que es patinaje. A mí se me vino a la cabeza patinaje artístico. Yo le decía a mi padre, yo no pienso hacer eso. No pienso hacer eso. Y me dijo, tranquilo, vamos a ir a comprar los patines. Me acuerdo que fuimos a un supermercado, a un chino, en el 2003 y compramos unos patines de plástico. La verdad es que yo puedo decir que fue mágico porque desde el primer día me enganchó. Es decir, yo nunca conocí este deporte y desde el primer día fue como que esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero patinar. ¿Qué edad tenías la primera vez que has tenido contacto con nuestro deporte? Iba a cumplir 9 años. 9 años. Tenía 8 años. 9 años. Inicié en septiembre y en noviembre cumplía los 9. Increíble. Sí, de verdad Y que ahora es tu amor también. sí. Ahora te digo de que es lo que me gusta, es lo que disfruto hacer porque disfruto correr.
disfruto darle muy duro. Y también pues ahora es mi trabajo, entonces qué mejor que hacer el Disfrutar trabajo de que tu te gusta. trabajo. Claro, Exactamente. claro. Julie, una pregunta. Entonces, Antes de hablar de carreras específicas o de sí, medallas, que aún yo y él estábamos mirando ayer una entrevista que has hecho para Paraguay, Olympic TV, sí, hablando de la medalla de Suiza, pero antes de hablar de medallas, ¿qué parte de ti viene de Venezuela y qué parte de ti ya se ha construido en Paraguay? Porque la mezcla Venezuela-Paraguay es algo que yo, como tu amigo, lo quiero entender. sí. Bueno, para empezar, Venezuela fue el lugar que me vio crecer. Yo crecí patinando allí, yo crecí deportivamente, inicié internacionalmente en Venezuela. Mi primer mundial fue el 2011 en Corea del Sur, en Yeosu. Fue la primera vez que vi a los grandes atletas. En ese entonces era el último mundial de Joe Mantia, Jan Guyader, estaba iniciando Barswin como uno de los pilares en nuestro deporte. Algunos colombianos ya se retiraban. Estaba un francés que me encantaba verlo patinar, que era, tal vez pronuncie mal su apellido, pero era Pellucón, puede ser, era velocista y era muy ágil. Yo creo que si había un patinador que me gustase, era él, porque se movía impresionantemente. Yo tenía 14 años de edad, yo era un niño recién y la verdad es que Venezuela me dio el apoyo, me vio crecer. Una vez pude comprender la magnitud que se podía llegar a ser, yo recuerdo que siempre le decía a mi entrenador, yo quiero construir una historia. Y la verdad es que también lo inicié a la par de Sebastián Guzmán, que es Chevy, que no somos hermanos de sangre, pero nos hemos criado desde muy, muy Y mira, pequeños. y se nota una similaridad en la personalidad, que Chevy también es un amigo, siempre, siempre con una palabra para todos, y vosotros son muy parecidos, en verdad. Sí, entonces siempre tuvimos esa rivalidad de crecer juntos, de hacerlo funcionar, de crear una historia. Para mí él es uno de los mejores velocistas actualmente a nivel mundial. Y yo recuerdo que siempre le decía, si tú ganas una medalla, yo voy y gano una. Si tú vas por una medalla, yo voy por una. ¿Sabes? Siempre tuvimos esa rivalidad sana en cuestión de hacer historia. Y cuando salimos de Venezuela, porque los dos salimos prácticamente a la vez, yo terminé con 9 medallas mundiales en Venezuela. Fue algo duro, ¿sabes? Saber que no ibas a volver a representar el país donde tú naciste. ¿Dónde has empezado? Pero, Sí. pero nunca, nunca me cerré en seguir creando una nueva historia. Inclusive cuando llegué a Paraguay, yo le decía a la presidenta de la confederación, yo vine para acá para construir una nueva historia. Yo no quiero ser el atleta que más gane, no, yo quiero construir un legado. ¿Sabes? Siempre me ha caracterizado de tener mucha perseverancia. Y lo estás eh, haciendo, ¿no? En sí, 2025 has sido el único atleta de Paraguay en los World Games. Sí, actualmente soy el único atleta paraguayo que tiene medallas en World Game, medallas en World Roller Game, que fue en el 2024. Dios mediante, vamos a conseguir medallas en los World Roller Skate Game en Asunción. Próximamente, ahora estamos acá en el Panamericano, ya tengo medallas panamericanas, pero estamos trabajando para conseguir la de los Juegos Panamericanos del 2027. Entonces, ese es el legado que está construyendo Julio Mirena ahora en Paraguay. Ese es el antes y ahora es el después, que bueno, no es un después, es el presente. Julio, y esa decisión de cambiar y representar Paraguay, que estabas buscando nuevas oportunidades y te he escuchado que estabas con ganas de impulsionar la patinaje de velocidad, ¿cómo nace esa decisión? La verdad es que fue una decisión muy dura. La idea siempre era cambiarme con Chevy, con Sebastián Guzmán, al mismo país. Teníamos algunas ofertas de otros países, estilo Ecuador, Guatemala, que no se concretaban, pero les gustaba la idea, inclusive unos países europeos. La verdad es que el día que Paraguay nos compró los boletos para conocer el país, conocer las personas que estaban al mando, las que nos querían respaldar, yo llegué allí, yo fui solo en ese viaje, Chevy fue a otro destino para comparar cuál nos vendría mejor. Y tal vez yo me anticipé un poco y yo le di mi palabra a Paraguay de que sí. Y inclusive después, al día siguiente, llamó a Chevy y le dije, Chevy, ya estamos comprometidos. Es decir, ya yo di mi palabra y mi palabra para mí es muy importante. Es todo. Y
Che me decía, negro, pero ¿cómo lo vas a hacer? Teníamos que estudiar, porque Chevy es más de esas personas que le gusta estudiar las propuestas. Y yo, no, Chevy, esto es una decisión que se tiene que tomar ya. Fue duro porque Chevy me dijo, no, mi negrito, yo quiero ver un poco más, quiero ver otras posibilidades, me gusta más España. Y yo le dije, perfecto, yo Yo me no, quedé en yo, Paraguay. yo di mi palabra y yo quiero un futuro, ¿sabes? Yo quiero hacer una historia. Mira, lo cambio ha sido 2018, ¿no? Sí, el cambio oficial fue 2018. ¿Y qué ha cambiado en Paraguay hasta ahora? De 2018, sin Julio, mira, 2017, sin Julio, y ahora 2026, Bueno, 9 años, con Julio. ¿Qué, no, qué no notas? creas, no digo que haya sido Julio el que haya cambiado el deporte paraguayo, sino todas las personas que han estado detrás, empezando por el presidente del Comité Olímpico, también el presidente de la República, y cada uno de los dirigentes. De verdad que cuando yo llegué a Paraguay había muy pocos deportistas, la selección nacional eran muy pocos atletas. Yo por un momento lo dudé, en serio, pero nunca desistí. Yo dije, puede ser que me haya equivocado, pero bueno, tenemos que seguir. El 2018 fue muy duro, 2019 también allí. Inclusive ya antes de pandemia, ya Paraguay me había apoyado con todo lo que iba a ser la nacionalización. Y como yo no podía correr ningún evento internacional, ellos me decían, bueno, vamos a intentar apoyarte sacándote algunos eventos que puedas participar por el club paraguayo para más que nada mantener como la armonía y no desistir, ¿sabes? Sí, sí, y el ritmo y todo, Yo claro. en Paraguay, yo entrenaba en la calle, yo entrenaba en canchas de fútbol, de microfútbol, yo entrenaba en un velódromo, yo no tenía pista y todos los días me levantaba a hacer mis 2 jornadas de entrenamiento. Entre mis jornadas de entrenamiento tenía que hacer trabajos, hacía deliveries, hacía clases, subsistir. Obviamente siempre tuve el apoyo de la confederación, de la presidenta de la confederación, también del presidente del Comité Olímpico. Después de pandemia, en el 21, finalizando, en el 22 venían los Juegos Odesur. Eso fue un golpe muy duro porque mi ilusión era ya participar como paraguayo allí en esos juegos, pero aún no tenía el pasaporte. Y en deportes de ciclo olímpico y mundiales, obligatoriamente tienes que presentar el pasaporte. Cuando me di cuenta de que de verdad Julio Mirena importaba para ellos, fue cuando ellos intentaron de todas las maneras posibles hacer que yo corriera. De Y tú todas has las visto, maneras mira, posibles. Y ese día yo dije, tengo personas que me respaldan y debo hacerlo. Desde ese día marcamos una diferencia. Ahí sí es el antes y el después a Julio Mirena, no solo en el deporte de patinaje de velocidad, sino en general. Algo que me caracteriza a mí es que yo soy muy competitivo y ya me hacía muy amigo de todos y competía con ellos en el gimnasio de otros deportes, ¿sabes? Por lo menos con los de rugby. Es decir, los de rugby miden 2 metros y medio, pesan ciento y tanto kilos. Y yo iba al gimnasio y yo lo veía alzando pesas en squat, sentadilla, y yo le decía a mi preparador físico, vamos a intentarlo. ¿Cuánto tiene? 160, vamos a intentarlo. Y me acuerdo, una de las anécdotas también es que había uno que somos muy, muy amigos y me decía, no, no vas a poder, me decía, Mirena, no vas a poder. Claro, mira mi contextura. Cuando me ven sacar 155 kilos y hago 2 sentadillas profundas, decían, ¿cómo puede? ¿Sabes? Entonces, ahí el deporte en general cambió y tomó una mentalidad más competitiva, no conformista. Ahí sí se vio en realidad el cambio. No digo que haya sido por mí, pero yo creo que todas las personas que han venido entrando a trabajar en Paraguay han adquirido esa gana de, obviamente eh, todos tienen una gana de autosuperación, pero no, sino esa combatividad de que, mira, te voy a demostrar que sí podemos cambiar el chip. El cambiar el chip se ha chip. cambiado. Exacto. Entonces Y mira, y ahora, termina con este año con la competición mundial en Asunción. sí, ¿Cómo están las personas? ¿Cómo estás tú y las personas al tu alrededor viviendo una competición en Asunción? para empezar, tienen mucho trabajo, muchísimo. Todo, no todos los días hablo con ellos, pero al menos 2 veces a la semana escribo con la presidenta de la confederación, le pregunto cómo va todo y me dice, estamos trabajando incansablemente, ya estamos logrando todo, ya todo está encaminado, vamos muy bien. Si necesitas de un speaker y de alguien para la regie, yo y él estamos disponibles, ¿eh? Eh, Lo hacemos. tengo que decírselo a la presidenta, de verdad que sí. Porque necesitamos gente alegre, Ah, es boa. gente que de verdad exprese lo que es este deporte.
Y la parte metodológica, súper bien, respaldándome en lo que necesito. Estamos muy pendientes. Obviamente, ellos ya hicieron su encuesta, que ellos le llaman, su planificación con resultados. Yo les dije, está bien, perfecto, me parece, yo estoy de acuerdo. Es decir, me gusta asumir retos, me gustan los objetivos, yo creo que es algo que también me caracteriza. Y la verdad es que yo me siento muy tranquilo. Uno, porque es en casa, ¿sí? Dos, porque sé que mucha gente me va a apoyar, mucha gente me va a respaldar, pero estoy más feliz es porque todos los paraguayos se van a dar de cuenta del impacto y la importancia que tiene esta disciplina a nivel mundial. Eso es lo que más me llena de satisfacción y aún no hemos empezado. Y es una oportunidad real de seguir cambiando la disciplina en La Paraguay. disciplina, sí, Después del Mundial, que espero que vas a tener un montón de niños queriendo patinar como Julio, queriendo patinar como los otros de los otros países, y se va a notar un cambio que en 10 años se va a notar en sí, las eso es pistas de todo el mundo. lo que esperamos, porque una vez cuando yo inicié, era solo mi persona. Patinar en Paraguay hay muchas personas que lo hacen por hobby, por disfrutar, por salud, pero ahora hemos tenido un crecimiento importante en lo que es la masificación del patinaje de velocidad en Paraguay. Entonces, de verdad que eso es lo que me llena de mucho orgullo y satisfacción, es recordar que cuando iniciamos en la nada y ahora estamos construyendo una pirámide. Súper feliz, súper contento. Esperamos tener un campeonato, una organización a la altura, ¿sí? De lo que es este evento. Esperamos también de que la gente lo pueda disfrutar, eso sí, que disfruten el calor. ¿Cuál es la Eh, temperatura, cuál es la temperatura que tienes en Asunción por la bueno, altura del campeonato? en el verano normalmente es 40 grados. Ok. En el mes de octubre no va a ser tan fuerte. Yo creería que es 36 grados. Es un clima muy cambiativo, ¿sabes? Puede cambiar. Un día te puede hacer 22 graditos, pero al otro día tranquilamente te puede hacer 38. Por eso estabas Es, comentando en la Suiza que 34 sí, aún no era nada. aún no era nada. Es decir, yo literalmente en Paraguay he patinado a 44 grados. Me encanta patinar con mucho calor. Me fascina. Soy una Mira, persona de sangre caliente. se nota, se nota. Julio, y hablando de Italia, al inicio has hablado de 2024. Ha sido la primera medalla mundial para Paraguay siempre. ¿Qué ha cambiado Siempre. en ti y en Paraguay ese día? Te voy a contar la anécdota del Mundial del 2024. Yo no es que me quería morir. Que en todas las clasificaciones iba súper bien, muy cómodo. En eliminación hice una buena carrera. Yo creo que hice las mejores clasificaciones que yo haya podido hacer en los 1000 metros. En un descuido mío, porque obviamente que al final es todo mi responsabilidad, una confusión de horarios. Yo cuando hablaba con mi metodóloga le consultaba que a qué horas iniciaban, entonces no sé por qué salió 6:30 p.m. Y yo estaba tan confiado y tranquilo, y yo hablando con un amigo que por cierto está acá en este Panamericano conmigo, que es de Argentina, me dice, che Julio, ¿tú a qué horas te vas a ir a la pista? Y yo le digo, mira, estoy tan caliente, es decir, mi cuerpo está tan caliente que yo voy a ir 10 minutos antes en bicicleta, me coloco los patines y hago la semifinal de los 1000 metros. ¿Puedes creer que llegué tarde? Iniciaba a las 6:15. Yo cuando estoy entrando a la pista, Andrea Viking, el manager de ese PKS, me dice, Julio, ¿qué estás haciendo aquí ¿Por qué? afuera? ¿Qué estás Y yo, haciendo aquí? sí, y yo le digo, Andrea, vengo llegando. Y me dice, acaba de correr tu batería. Y yo, no puede ser. Mira, mi entrenador estaba, si hubiese tenido cualquier cosa peligrosa en su mano, me mata. Es que con la Julio, mirada, se ha pasado con nosotros de Portugal en un campeonato del mundo de Chile en 99.
lo portugués que iba a hacer los 500 metros ha perdido la batería por lo exacto mismo motivo. Y aún hoy seguimos de broma con él por eso. Sí, no, créeme, a mí me molesta muchísimo, pero es algo que, es decir, no sé, estaba escuchando música. Pero Eller, no sé si miras en tu ordenador, pero Sí, Eller nos está compartiendo imágenes de la prueba de puntos. de la prueba de puntos Sí, en Italia. bueno. ¿Ahí has llegado a tiempo a la partida? Sí, claro, claro. Calenté, es decir, calenté 1 hora antes, literalmente. Y cuando me acerco a mi entrenador para ver la táctica, él llega y me mira así y me dice, bueno, negro, olvidamos el mail. Tu trabajo es atacar faltando 7 vueltas. Como puedes ver, también iba el de Ecuador, que tenían la misma táctica, ¿sí? Y en la prueba yo me iba sintiendo muy cómodo desde el inicio y yo me iba repitiendo, no vayas a salir antes. Una vez salió el francés Trebuta con Barswin desde el inicio, obviamente marcaron un ritmo muy fuerte, pero yo quería saltar ya por ellos y yo solo pensaba, tranquilo, que te toca hacer 7 vueltas. Tranquilo, que es faltando 7 vueltas. Así me fui repitiendo hasta la vuelta que salí. Toda la vuelta iba La repitiéndome lo última. mismo. Todas las vueltas me iba repitiendo lo mismo. Y Chevy, que estaba en una curva, me decía, pero negro, ataca ya, que va bien, ataca. Y yo, no, tranquilo, No, Julio, tranquilo, que es seguir en con la la 7. táctica. Cuando llegamos a la vuelta 8, puedes ver que hice un movimiento que fui pasando entre los patinadores para irme posicionando para hacer mi ataque. El chico de Ecuador se me anticipó una vuelta antes y yo, no, es la vuelta 7. Ya una vez quedaban 7 vueltas, me tocaba hacer las 7 vueltas más duras de mi vida. Hice caso a la táctica y bueno, pudimos quedarnos con la medalla de bronce, que fue magnífico, ¿sabes? ¿Ha sido diferente por, por ter sido la primera de Paraguay? ¿Has Sí, sentido esa diferencia? esa diferencia. De verdad que fue, es como volver a nacer. Es un primer resultado, es mi resultado, un resultado que ha tenido mucho valor sentimental, mucho No, sacrificio, claro. porque para los que no saben, yo vivo en Paraguay solo, yo no tengo a mi familia en Paraguay, yo vivo solo. Han No lo pasado, sabía. sí, han pasado 9 años y ahora voy a tener la oportunidad de ir a visitar a mi familia 6 días. Voy a ir de sorpresa, entonces ellos no saben que voy y va a ser espero yo que sea una locura. Eh, entonces es una medalla de que me abrió el camino y me abrió la, la certeza de que mis decisiones no fueron erradas, de que el disfrutar lo que quiero, mi trabajo, me lleva a que lo estoy haciendo de la mejor manera y que soy feliz haciéndolo. Para mí, más que la medalla de bronce, el campeón del mundo en esa prueba fue Barswin. Creo que era su título 17 bueno, por ahí estaba, no recuerdo el número que le dijo al representante de la World Skate que nos estaba entregando la medalla. Trebuta era el subcampeón del mundo, pero Julio Mirena era el tercero y la gente estaba eufórica. Era como si hubiese quedado campeón del mundo. Eso es lo que marca la diferencia para mí. Es una medalla, es importante, es un título mundial, es un título de bronce, pero es lo que provoca con las personas. Hay muchos que me conocen, saben el sacrificio, hay otros que ni se lo imaginan, pero tienen algo de idea de que sí es posible, ¿sabes? En esa anécdota, después de la medalla, hablábamos con otros atletas y otros representantes. En el primer mundial que yo representé a Paraguay fue en el 23, en Italia, y recuerdo que muchos atletas nuevos, por decirlo así, la nueva generación, obviamente no me conocían y apostaban a que el paraguayo iba a ser el primer eliminado. Obviamente no sabían quién era. Eh, los grandes sí, con los que ya yo tuve la oportunidad de correr contra ellos con la licra de Venezuela, pues sí sabían más o menos quién era yo. Y en ese mundial hice un top 5, top 6. Bueno, hice las 5 pruebas de fondo, top 10. Entonces ya después, cuando llegamos a la ruta, en una de estas anécdotas es que uno de esos amigos
llega y me dice, pero si tú eres Julio. Y yo, claro que soy Julio. Pero es que, ¿por qué Paraguay? Y yo, pues sí, ahora corro para Paraguay. Y medio le conté un poco la historia, el trasfondo de toda la situación. Pero claro, con razón nosotros decíamos el paraguayo, pues, pero eres Julio. ¿Sabes? Entonces ya de ahí ya todos empezaron a verme, A entender que a Paraguay estaba entender cambiando. de que Paraguay estaba construyendo su propia historia. Julio, antes de irnos a Chengdu en 2025, que es la primera de oro, si estamos ciertos nosotros, una pregunta. Has hablado de tu familia y Elder, que me estabas preguntando a mí antes del inicio con Julio. Que Sí, él tiene una pregunta que quiere entender. gustaría de saber en términos de estar tan alejado de la familia, de los amigos, y tú pasas muy tiempo en Europa, ¿cómo consigues hacerlo? No te voy a decir que no es duro, es muy, muy duro. Yo tenía una tradición familiar que era que mi cumpleaños y las fiestas de Navidades yo la pasaba siempre en familia. No importara en qué parte del mundo yo estuviera, yo siempre iba a Venezuela a pasar esas fechas. Eso fue lo más duro. Una vez me fui a Paraguay porque allí entendí de que eso no iba a ser posible, o no por los momentos. Por los momentos me ha tomado muchos años, pero yo acepté ese dolor, ¿sabes? Porque es muy fuerte no poder estar con tus seres queridos, pero no permití que me impidiera no disfrutar, no seguir adelante. Mi familia obviamente me apoya en todo, estamos en constante comunicación, están siempre al pendiente de todo lo que hago. Y me han dado la fuerza y la fortaleza, aunque no parezca, yo crecí en la religión cristiana, entonces ¿Cómo eso no también... parezca? No, porque Es que... es por cómo soy, por cómo lo transmito, ¿sabes? Las personas cristianas son más tranquilas, más... eh, eh, llevan más la palabra de Dios. Mi hermano siempre me dice que yo tengo que utilizar eso para transmitir la palabra de Dios. Y yo creo que de ahí viene la fortaleza que he tenido para seguir con esto, ¿sabes? Yo hago muchos amigos, trato de estar con ellos y compartirles lo mejor de mí, ¿sabes? Cada amigo para mí o cada persona que se vuelve importante para mí es algo que me ayuda a sobrellevar la situación de no poder compartir con la familia. Para mí, los más allegados no son amigos ni nada, sino son familias, son personas que tienen un espacio en lo más profundo de mí, ¿sabes? Son personas que toman mucha importancia y la verdad es que me convenzo, ¿sabes? Con palabras muy positivas siempre de que tengo que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que para mí cada día es una oportunidad para no estar amargado, es una oportunidad para intentar sonreír, es una oportunidad para intentar superarme. Entonces así lo llevo. Ahora acepté desde que mi vida iba a ser un equipaje, ¿sabes? Mi casa es un equipaje. Y aunque intento viajar lo más ligero posible, siempre Te entiendo muy bien, Julio. tengo que tener algo que me lleve a ese lugar, que es mi confort. Lo disfruto, de verdad, porque si no lo disfrutara fuera más duro. Ahora, bueno, puedes ver que nuestro equipo es impresionante en el sentido de la unión que tenemos. Pienso que podemos comentar esto todos. Hemos ido con nos tres, pero nos hemos quedado en la misma habitación en Madera. Yo y Elder y tu equipo en los Sí. otros pisos. Y siempre estaban de broma, con sonrisa, disfrutando. Elder, es verdad, ¿no? Es Ha verdad. sido... Sí, sí, la verdad es has- que nuestro equipo nace de un grupo de amigos, más que un equipo profesional, era un equipo para disfrutar carreras juntos. Nos fuimos rodeando de deportistas excelentes, muy buenos, y ahí adquirimos una responsabilidad que es, bueno, vamos a hacer de que seamos uno de los mejores equipos en lo que es el patinaje profesional, pero sin dejar de perder disfrutar. ese inicio, que es disfrutar. Y en el equipo
básicamente yo soy como el más loco en el sentido de que al que más le gusta joder, bailar, el que siempre está pensando en una clausura es Julio. Es decir, no me lo han preguntado, pero yo pienso en la clausura. Es decir, ya yo estoy pensando en lo que va a ser la clausura del campeonato de Paraguay, ¿sabes? La de Berlín, que es muy buena. Mira, Obviamente, todos dicen, la de Berlín es pero muy buena. Yo sí, he estado en la de Berlín muchas veces, bueno, pero Paraguay vamos a intentar. Si me invitas para Speaker y a Elder Prague lo vamos a mirar la clausura. créeme, yo aspiro, espero que sea algo muy, muy grande y muy genial, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque una de las condiciones cuando yo corría en Venezuela era que mi entrenador Orlando Cortines me dice, nos regañaba los días viernes y nos sentaba antes del entreno 45 minutos a hablar y a decirnos, mientras todas las personas que ustedes conocen están preparándose para irse de fiesta, ustedes hoy están aquí, entrenando, llorando, sufriendo. Un día, Es em, una mensaje muy sí, pesada, ¿eh? muy Porque pesado. lo Un día, compromiso. sí, hablábamos y él me dice, negro, ¿a ti qué te, por qué quieres ir al mundial? Y mi respuesta La fue, clausura. sí, mi respuesta fue, ya yo había ido a la del 2011 y ese fue para el mundial del 2012 en Ascoli Piceno y San Benedetto del Tronto. Yo le dije, yo quiero ir a la clausura. Mira, Y es él verdad. me dice, pero para ir a la clausura tiene que hacer un buen mundial. Y yo le dije, claro, obviamente todos queremos ganar. Yo siempre he dicho, todos los atletas quieren ganar, todos tienen la oportunidad y las posibilidades de ganar. ¿Quién gana? El que se sacrifica más, el que está mentalmente más preparado y el que sabe aprovechar las oportunidades. A Julio Mirena le encanta la clausura. Me encanta ir de fiesta. Ey, yo no voy de fiesta ahora, yo no voy de fiesta cuando estoy en la preparación. A mí solo me gustan las clausuras de los eventos. ¿Sabes? Porque Claro. es mi gente, es mi espacio. Sí, sí, son tus compañeros y Entonces, entienden sí, lo que está por detrás sí, del claro, de deporte, todo, claro. sí. Entonces, él me decía, bueno, si tú haces un buen mundial, tú vas a la clausura. Y yo, perfecto. Entonces, así lo adquirí, ¿sabes? Yo pienso siempre en la clausura porque eso me da la confianza de que voy a hacer las cosas bien. Sí. Y tú me preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de un mundial? La clausura. De un evento, la clausura. Mira, Yo te lo digo, a mí me encanta Lagos. Obviamente el torneo de Lagos, el de Madeira, me fascina. Son torneos que yo te digo que para mí marcaron mucha diferencia. En el de Madeira, obviamente la organización y Alipio es, yo lo considero un hermano, ¿sabes? Entonces siempre va a poder contar conmigo cada vez que yo pueda. Y el de Lagos es que para mí es el torneo que marca una diferencia total en el patinaje de velocidad, ¿sabes? La euforia que se siente el correr allí, el escenario de la pista está muy genial. Sufro mucho en la maratón, eh, la subida fua, es fatal. pero bueno, también la disfruto, aunque la sufro. Pero yo sé que después viene la clausura. Y la descida del final, mira, yo la he hecho como patinador aún, la descida final de Sí, Lagos y terminar con la descida así, con la velocidad que tienes, es un placer enorme, ¿eh? sí, de verdad. A mí me encanta la velocidad. Yo entre más rápido pueda ir, mejor. Es decir, no, Entiendo. no sé cuál es mi límite, pero me gustaría intentarlo y seguir intentándolo. Ahora, en Suiza también tuvimos una bajada muy, muy larga. No era tan inclinada, pero era larga. Solo que al final de la curva, de la bajada, tenía una curva 90 grados a la derecha. Wow. ¿Tú puedes creer que mientras todos frenaban, yo seguía patinando? Yo decía, decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me vaya derecho y termine en el lago? Pero Y sí, tengo que volver atrás. y sí, Tenemos unas preguntas al final que te vamos a preguntar un poquito de velocidad, pero perfecto. mira, Julio, y ahora vamos a 2025 a Chengdu, muy listo, pero eres la única atleta de Paraguay en los World Games. En los 10 kilómetros puntos te has quedado así del oro, pero no ha llegado, no ha sido suficiente. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado para los 5 kilómetros, lo oro? ¿Y cuándo supiste que la carrera era tuya? En los 10 kilómetros puntos ruta, bueno, vamos a empezar. Llegando a Chengdu fue
triste, fue nostálgico porque era el único atleta, el único de la delegación paraguaya. Era la única persona de Paraguay en Chengdu, China. Tú, No, yo tú solo, eres no, tú eres la la, delegación. la delegación completa. Y sí fue algo muy, muy duro porque obviamente estaban los demás países con toda la cantidad de personas, ¿sabes? Apoyándolos, su equipo de respaldo. Pero es lo que te digo, yo he creado muchas amistades en este deporte y al final nunca me sentí solo. Llegó a Ecuador, me la pasé todo el tiempo con España, Chevy, pues prácticamente dormíamos juntos. Salimos a la prueba de puntos y obviamente la prueba del circuito de los World Games es un poquito más estratégica, ya que es uno solo por país. Me gusta mucho eso, porque al final te toca a ti y a nadie más tomar las mejores decisiones. Y en uno de esos contraataques yo sabía que tenía que salir en el tercero. Yo pudiendo salir en el primero, en el segundo, la idea era salir en la tercera puntuación. Y yo lo tenía muy claro, yo no iba a parar. Yo iba a hacer un ataque largo y no iba a parar. Al final iba empatado con Pachi. Bueno, no, llevaba un punto de diferencia a favor mío, pero Pachi me ha ganado por el performance, ya que pasó primero que yo. Fue una muy buena carrera, ya cuando estábamos volados, pues íbamos prácticamente no charlando, pero sabíamos que teníamos oro y plata en mano, que era para cualquiera de los dos, pero estaba contento porque ya era un cambio histórico para mí y para mi país obtener cualquiera de las dos medallas. Yo tenía la certeza y la confianza de que iba a ser campeón del mundo. En eliminación ruta no pudo ser, pero el día que llegamos a la pista, yo me levanto a las 8 de la mañana en la de 5 kilómetros y le escribo a Orlando para saber si había ganado Chevy. Cuando me dice Orlando, negro, Chevy arrasó con todo, yo súper feliz y llega y me dice, negrito, ¿cómo amanecimos? Yo le dije a mi entrenador esto, yo le dije, Orly, hoy somos podio a las 8 de la mañana del día de los 5 kilómetros punto. Pero cuando llegue a la pista, te digo qué color. Hicimos todo lo que fue el trayecto de la villa, del Hotel Villa a la pista. Ya yo iba imaginando algunas situaciones, pero iba 100% enfocado en mi música, ¿sabes? En cómo lo iba a disfrutar yo y en qué era lo que yo tenía que hacer. No me importaban los demás. Yo solo estaba enfocado en lo que Julio iba a hacer. Cuando llegó a la pista, felicito a Chevy, me acuerdo que iba al control doping, ahí me abrazó, brincamos, los chinos no entendían. Decían un paraguayo, un español brincando, pues, era la felicidad. Y llega y Chevy me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo le digo, espérate, que voy a ganar la mía y la celebramos juntos. Cuando llego a la pista le digo a Orly, Orly, hoy somos campeones del mundo. Y me dice, negro, ¿es en serio? Y yo, sí, señor, claro, sí, señor. Estuvimos dialogando estrategias y yo llego y le digo, en tal vuelta me voy a mover. Ya, voy a hacer, en la vuelta 13 me voy a mover y desde las 12 empiezo a sumar. No voy a parar, no pienso parar. Y él me miró y me dijo, 12 vueltas y yo sí, soy capaz de hacer las 12 vueltas más duras De mi carrera. de mi carrera. Entonces me dijo, perfecto. Y como puedes ver, mira, yo iba en la parte de atrás de la prueba, muy Sí, sí. tranquilo. Iba justo detrás de Miguel y yo me movía tranquilamente. Yo sabía que cada uno de los corredores que estaban allí le- les gusta hacer puntos largos, excepto pues sacando al colombiano y a otro patinador que le gustan puntos muy cortos. Para mí, no te creas, también me entró un poco de desesperación al saber de que nadie quería moverse, pero simplemente era guardar la calma y confiar en mi plan. Si puedes ver, yo todas las veces que pasaba, que Ese era Peter Michael que se veía en la no, frente. ese es Chase, el Ah, Chase. Ok. de Nueva Zelanda, sí. Yo veía atrás que atrás de mí venía el chino, el que, el de China, de la República de China. Nunca me soltaba la rueda, inclusive en la ruta siempre estaba detrás de mí, ¿sí? Y simplemente yo decía, bueno, cuando yo vaya a salir, tengo que quitarme al chino de encima. Claro. Sí, pero sin perder el norte de mi carrera. Siempre iba visualizando mucho a Miguel porque pues, obviamente Miguel es un patinador muy fuerte y él también quería su medalla. Sabía que Livio iba a ir por su medalla, pero yo tenía muy claro lo que iba a hacer en la carrera. Y inclusive en la vuelta 13 para la vuelta 12 yo hago un movimiento
ahí sí dejó al chino muy como que, ¿qué pasó? Y en ese movimiento también se vio afectado Miguel, que no me pudo seguir la rueda. Y de ahí me Entonces, fui. te ha Después ido muy veo que el bien. de China Taipei me llega, me conecta y yo digo, bueno, trabajamos los dos y después pues hago una sobreaceleración. Obviamente contando de que cada uno de los corredores pues hiciera lo que tenía que hacer para intentar ganar su medalla. Cuando salgo en la vuelta 12, iba con el de China Taipei, una vuelta, íbamos sumando, pero yo siempre estaba atento de mantener 1 o 2 puntos arriba de él. Faltando 4 vueltas, yo medio hago una aceleración y veo que él no me sigue. Y le di la vuelta siguiente. Faltando 3, acelero y ya cuando aceleré que iba solo, yo sabía que ya en Es esas 2 final. vueltas que me quedaban, sí, yo solo iba pensando en cómo iba a celebrar. La contrameta, pasé por donde Gary, el entrenador de España, y lo miraba y le iba celebrando, ¿sí? Y yo solo en esas 2 vueltas pensaba era, ¿cómo celebro? Yo digo una pregunta, ¿en quién piensas primero? En ese momento, solo, única persona de Paraguay ahí, tienes el oro que ha sido muy disputado, ¿en quién piensas? En mi madre. Muy bien. Pensé en mi madre y la verdad, en todas las personas que han hecho esto posible, ¿sabes? Mi familia, en todos. Mencionarlos uno por uno es muy largo, entonces lo generalizo, porque es que cada una de las personas que han entrado o han estado con Julio Mirena han tomado parte importante en lo que es este resultado, ¿sí? Y esa persona que tú ves ahí con la camisa de Ecuador ha sido que todo esto sea posible. Que es tu Es, entrenador. es mi entrenador, es un padre para mí, es una persona que me ha guiado en todo este paso, me ha guiado en todo lo que soy, lo que he conseguido. ¿Sabes? También pienso en cada uno de mis amigos de inicio que hicieron posible cada una de las cosas para que hoy por hoy yo sea uno de los mejores patinadores a nivel mundial. Sí, y lo es. Sí, Y lo es. Y al final de Chengdu, en el final de la carrera, has sido entrevistado y has dicho que la medalla era para tu país, tu familia y para todos los paraguayos. Y sí. la última pregunta que tengo de Chengdu es, ¿qué significa realmente esa frase para ti? Se me eriza la piel, ¿sabes? Pensar en ese recuerdo, creo que lo dije botando una lágrima porque es que es el significado, porque si Paraguay no me respaldaba, yo hoy no estuviera patinando, ¿sabes? Si cada una de las personas que estuvieron allí, cada uno de mis amigos, de cada una de las personas que conocí en Paraguay, no me hubiesen dado su apoyo, así sea como un vamos, tú puedes, yo no hubiese llegado a Chengdu, no hubiese sido el campeón del mundo. Entonces, esa medalla era para cada uno de los paraguayos Para todos. que, que dieron esa voz de aliento, esa palmada en la espalda, ese abrazo, esa tomada de mano, que nunca me dejaron solo. Al final es, tú puedes solo, tú puedes hacer las cosas solo, pero si las haces con personas que quieren lo mismo para ti, es mejor, que te acompañan en el proceso, en el camino. Lo trayecto es más fácil El y trayecto es más más llevadero. levadero. Es esa la palabra. Entonces es por eso. Y la sigo celebrando y soy muy feliz con esos resultados. Ellos, bueno, me lo agradecieron con un reconocimiento olímpico que para mí es eso, la marca de la Mira, diferencia. yo no quiero mismo entrar en polémica, no es ese lo objetivo, pero porque él está compartiendo imágenes de Baidai de 2025 y tengo que te preguntar, has venido de un campeonato de 2024 donde ganas el oro finalmente y después tienes una caída como aquella que todos nosotros hemos visto en los 15 kilómetros, una caída que termina con una desclasificación. Y yo sé que de fuera es muy fácil opinar,
y que desde dentro es otra cosa. Pero tengo que te preguntar, ¿qué te pasó en esos segundos? ¿Qué te pasa en la cabeza después? ¿Cómo procesa un atleta una acción que se decide en una fracción de segundo y que después te vas a quedar con él en tu cabeza por días? Mira, Por eso, eh, perdón que tengo no, no, que bueno, preguntar. la verdad es que puedo decir cosas que a muchos no le pueden agradar, pero para mí el patinar es algo que todos debemos hacerlo al 100% y disfrutarlo. El día anterior yo estaba disputando la medalla de oro y en una de las acciones, obviamente sé que todos los patinadores tienen su ritmo cardíaco muy alto, todos quieren ganar, un momento de desesperación o su táctica. Cuando yo iba en uno de los puntos, el patinador colombiano me cerró y me quitó la velocidad. Después se me alcanzó a ir Miguel. Obviamente, reconectar esa velocidad era muy difícil porque todos estábamos al límite. Y bueno, me quedé con el subcampeonato del mundo de la prueba de puntos. Felicité a todos y a cada uno de los corredores. El día de la eliminación, yo hablaba con Chevy y me dice que cómo estaba, cómo me sentía. Y yo le dije, estas fueron mis palabras. Yo voy a disfrutar esta carrera. Yo voy a disfrutar esta carrera, voy a trabajar con Manu. Yo quería que Manu fuese medallista en esa prueba, sinceramente, de corazón te lo digo, pero tomó algunas decisiones erróneas dentro de la carrera y cuando ya no estaba, pues yo dije, bueno, tengo que hacer la carrera para mí. Antes de salir a la carrera, yo a la mayoría de los patinadores les dije, no me toquen. Yo intento, cuando patino, sinceramente, intento no ser una persona agresiva, no tocar a muchas personas dentro de la carrera y menos en ese circuito, porque era bastante desafiante Por la contracurva, por ¿no? las Que era contrascurvas. Y en una de esas yo se lo dije a Jacobo, no. Yo sabía que la prueba era para Lenis porque Lenis iba todo el tiempo a la espalda o al frente y lo iban cubriendo muy bien. En la última vuelta, tal vez no se entendieron o dudaron y yo me les anticipé en la curva. Cuando me tocan la cadera, yo solo conté una. Cuando me vuelven a tocar la cadera en la primera contracurva, dije dos. Yo sabía que tenía una medalla mundial. No te puedo decir que era oro, porque Jacobo obviamente estaba fuerte y repicaba muy duro. Es uno de los atletas fondista que también repica muy duro. Pero sabía que era oro o plata. Bronce no era posible, ¿sí? Pero yo soy una persona que intenta mantener su palabra, que es muy difícil, pero como yo se lo había dicho a Chevy, el que me toque se cae. Y yo lo dije. Yo no lo inventé, yo lo dije. Cuando en esta curva antes de la caída, obviamente las ruedas fallaron un poco y también me iba resbalando. Muy sutilmente, Jacobo me toca con la mano derecha. De frente no se ve, pero desde arriba con el dron sí se veía la toma perfecta porque yo vi la imagen y estaba su mano en mi cadera derecha. Cuando fue la tercera vez, yo me olvidé de la medalla. Yo dije, me tocó 3 veces. Vamos. no me caí. La idea no era irnos al suelo. La idea era, Sí, sí. mira, estabas avisado, esto no se hace, ten. Cuando lo miré que me iba a pasar, yo dije, es aquí el momento. Y lo hice. Fue adrede. Fue mi decisión. Después yo me disculpé porque sí fue mi decisión. Pero no es porque Julio es loco, no. Es porque Julio lo avisó, ¿sí? Y Sí, sí. Y cuando tienes todo un percurso, claro, que habla por ti. y cuando él vio que yo le dejé un espacio para que me igualara, cuando él vio que yo solamente mi intención fue sacudirlo, él como que pudo reaccionar un poco y nos fuimos los dos, porque no era mi intención irme, pero aceptaba las consecuencias. Y nos fuimos, los dos nos caímos, nos dimos muy duro, yo tuve puntos acá y en mi codo, yo me paré de la caída y recuerdo que él gritó mi nombre y yo dije, yo voy a terminar mi carrera, ¿sabes? Pero cuando me paré, todo el mundo pensó que yo me había esnucado o no sé, algo peor. Yo tenía los ojos full de tierra y no podía estabilizarme, pero aún así quería terminar. Cuando yo salgo a la recta, todo el mundo, entre opiniones positivas y negativas, decían muchas cosas.
Cuando vieron que yo me desestabilicé y me quité la mano de la cara, empecé a botar una cantidad de sangre, pero no puedo imaginar cuánta boté. Ahí sí todo el mundo se preocupó. Después llegaron los paramédicos, todas las personas al pendiente de mí, de la revisión. Él también pasó la línea, no sé a dónde se fue. Me dicen muchas personas que él hizo un comentario. Yo no lo escuché de él, pero muchas personas muy allegadas me dijeron, él hizo un comentario. Yo pensé dos cosas. ¿Voy y lo golpeo o voy y me disculpo? Sí. Entonces yo dije, ya la situación de carrera ya está, ya sabe que, o los atletas ya saben de que si Julio no toca a nadie o intenta no tocar a No, nadie porque no, nuestro deporte no es muy quiere ser difícil, tocado no quiero ser tocado, y menos con malicia, 3 veces. ¿sí? Entonces, antes de irme al hospital, ya me habían quitado mucha arena de los ojos, él estaba con su parte del equipo de Colombia, y yo llego por la espalda y le digo, me disculpo por la situación. Él me dice, no, Julito, marica, nos hubiésemos matado. Y yo llegué y le dije, yo me disculpo por mi acción, pero yo lo avisé. Y aunque yo estoy muy malogrado, esto es una raya más para el tigre, ¿sabes? Es decir, No. es una consecuencia que asumí en mi acción, pero es eso. Yo, Mira, como te digo, como te ha dicho, la pregunta no viene de polémica, viene de yo quería entender qué sí, pasa por tras. sí. Nosotros Sí, sí. queríamos Muchas entender. personas, muchos entrenadores, muchos me felicitaron, muchos, no sé, dijeron positivo y negativo, pero yo estaba conforme con mi acción. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, Adriano, tú me caes bien, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Sí, Claro. yo voy a trabajar para eso. Para mí me encanta, yo felicité a Lenin, me cae muy bien por su medalla. A Bramante y al de China Taipei los felicité porque me alegra sus resultados, si te pones a ver. Yo se lo dije a Bramante, yo le dije, me sorprende que en este mundial no hayas pegado. Sí, se lo dije. Y yo estoy muy alegre con eso, ¿sabes? Porque al final son patinadores muy buenos. No digo que no son patinadores a nivel mundial muy, muy grandes, pero yo creo que pensando en que todos tenemos las mismas posibilidades, el contacto en nuestro deporte va a estar y es normal un contacto Antes, sutil, un contacto. antes de una curva, en una Sí, pasaje del pelotón, cuando dos pelotones se juntan, es normal. sí. Pero lo En un sabemos los remate tres y de dos todos, personas es imposible haber un contacto eso, y menos si tú vas por fuera. claro. Y lo sabemos los tres, o lo todos, que hay dos tipos de contactos. Los que tienen que ser hechos porque estamos con Y diferentes los que se velocidades buscan. y los otros. Por eso Entonces, sí, te. es eso. Yo recuerdo el año pasado en Portugal, en Lagos, contra el equipo Mariani, yo nunca había recibido tantos golpes. ¿Este año o Nunca. el año No, anterior? el año anterior. El Nunca, año anterior, sí, nunca había me recibido tantos recuerdo. golpes. Y recuerdo que cuando Bramante se bajó de, del podium de la general, yo le dije, no te golpeo porque está el equipo, pero por favor, mañana en la maratón no me busques, No me toques. no me toques, ¿sabes? Porque es que en serio yo parecía una perita de boxeo. Fueron muchos golpes. Ahora que has hablado de Lagos, te quiero preguntar algo que te quería preguntar en Lagos y me ha olvidado. Porque tú te describes como un fondista, alguien que hace las pruebas Sí, largas y las haces muy bien. Pero en Lagos, los 500 metros y las pruebas de velocidad y en madera también, este año estamos mirando un Julio que lo disfruta en los 500 también. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? mira, mi prueba favorita son los relevos, no los hago porque no tengo equipo, y los 500 metros más distancia. Yo creo que para mí, para Julio Mireno, la distancia perfecta serían 600 metros. ¿Sabes? Porque un velocista ya piensa en Ya, hacer 3 ya vueltas tiene a fondo, y para mí es muy positivo porque me lanzan mi velocidad, ¿sabes? Este año yo no he entrenado velocidad estática, nada, cero, pero sí tengo trabajos muy fraccionados y específicos porque entreno solo, porque es más difícil hacer un volumen muy alto, y eso me ha ayudado a mejorar la velocidad. Como lo disfruto mucho porque a mí me encanta correr la velocidad, ¿sabes? Ver que los velocistas te llevan a tope, pero cuando estás literalmente detrás de ellos, ellos se desesperan porque ellos saben que se les Sí, acaban la fuerza.
Tiene que pensar dos veces. Entonces, es muy emocionante saber, intrigante, qué van a hacer o qué yo puedo hacer. Aún no te quedan muchos años para entender, pero yo estoy cambiando la forma como miro nuestro deporte desde que me están invitando a practicar. Porque siempre he visto el deporte o como patinador o de O fuera, como como, adepto, y ahora es la primera vez que estoy dentro hablando, pero estoy mirando como adepto. Y lo he visto en los 500, tu cara de que está, la palabra es disfrutar. sí, Y he visto a disfrutar de la carrera. Y ha sido, mira, es increíble, increíble. sí, no, en el 500 en las clasificaciones contra Mallorca, es uno de los mejores patinadores del mundo en la velocidad, ¿sabes? Yo sabía que sí o sí me iba a llevar a tope, me iba a llevar a mi máxima velocidad y eso me gusta porque yo pienso, ¿cuál es el límite de la velocidad de Julio? ¿Dónde está el límite? ¿Sabes? Yo, Julio Mirena, solo no lo puede generar. Yo necesito a alguien más fuerte o más rápido que yo que me ayude a generar esa velocidad. ¿Sí? Entonces, el correr los 500 metros o las pruebas de 1000, inclusive los 200 metros, me desafía a, bueno, yo hoy quiero estar en el 10, ¿sabes? Y tengo que intentar sacar la velocidad que no tengo de donde pueda y generarla en esas fracciones de segundos. En las clasificaciones de 500 en lago, lo bueno es que capto muy rápido las aceleraciones de todos los atletas, me adapto muy rápido a las decisiones que pueden tomar y yo colocaba las posibilidades. Bueno, si yo dejo que Mallorca me acelere antes de que yo acelere, obviamente es muy poco probable que lo pase. Cuando llego a la semifinal con el alemán, Mallorca y el español, tenía dos posibilidades. Yo sabía que o pasaba de segundo o la situación que era menos posible era que el alemán saliera de primero y quisiera controlar. Yo en mi mente dije, no, él no lo va a hacer. Pero fue así. El alemán le ganó la salida a Mallorca. No sé cómo, yo salí tercero porque le gané la salida al español y cuando el alemán hizo su pausa y Mallorca no aceleró, yo dije, Es ahora. es decir, me lo colocaron en bandeja de plata. Y efectivamente hice un pase por interno y ya una vez que pasé, simplemente flotaba, aceleraba y disfrutaba el patinar. Sí, la palabra es mismo disfrutar. Sabemos que tienes aún muchos años por la frente, tienes muchos retos como de mundo ahora en Asunción, los Panaméricos, un montón de cosas, pero necesitamos de te preguntar si ya empiezas a pensar en futuro, después, 10 años, 20 años, no lo quiero saber cuántos Sí, años. Que te bueno, estoy preguntando es en Paraguay, es en Venezuela, ¿qué vas a hacer? ¿Te quieres permanecer conectado con nuestro deporte? ¿Qué pasa en la cabeza de Julio de hoy sobre el Julio de y mañana? el de mañana. Bueno, ya me estoy preparando para lo que va a ser un futuro que espero que no sea tan cercano, porque deportivamente pienso que me queda, Nosotros también, Julio, que lo sí, disfrutamos verte pienso patinar. que, pienso que me quedan mucho tiempo todavía y espero que así sea. La verdad es que me cuido mucho de una caída muy, muy grave o una lesión, también una enfermedad. Ya estoy pensando en el futuro, en mi proyección del que va a ser después. No me quiero despegar de este deporte, ¿sabes? Quiero estar presente de una u otra forma, dentro o fuera de la pista. Sé que voy a seguir haciendo maratones por diversión. Ahora, desde ya me enfoco en lo que va a ser la proyección de mi escuela, la proyección de las marcas que represento más para mi país, porque va a ser una masificación. Y la verdad es que eso me va a llevar a tener un poco de tranquilidad y estabilidad para poder seguir disfrutando de lo que me gusta. Sinceramente, es muy posible que sea entrenador, pero de niños. Me gusta mucho los niños, ¿sabes? Entrenar, enseñarles a patinar, enseñarles a disfrutar, buscar una mejor manera de ver el deporte, de que puede llegar a ser un atleta profesional, ¿sabes? De una manera no loca, pero sí diferente. Porque obviamente al estar al alto nivel la presión es muy alta y hay muchos atletas muy buenos que no han podido soportar la presión y han terminado retirándose. Y es muy lamentable. También sabemos los sacrificios de los padres que hacen y quiero fomentar y apoyar eso porque hasta que no llegas a un nivel muy alto, muy adecuado, pues tu apoyo incondicional es tu familia. Puede ser que haga parte de la junta directiva, aún no lo sé, eso se verá al pasar los años. Pero vamos a tener Mi casa, Mirena.
con nuestro Sí, deporte. claro que sí. Mi casa es Paraguay, yo siempre lo digo, es un país que me gusta, que me encanta, hace mucho calor, la verdad que sí. Es muy pequeño, es muy acogedor, pero yo tengo muy claro de que voy a vivir 6 meses en Paraguay y 6 meses en Portugal. Que Para estás mí me invitado. encanta Portugal, yo creo que Lagos y Madeira para mí son lugares que me siento en casa, sinceramente, cuando estoy allí. Y somos muy afortunados porque, como estás hablando de Paraguay, Portugal es muy pequeño, pero tenemos Muchas, muchas cosas bonitas. sí, Y las personas les encanta recibir. Y mira, estás siempre sí, invitado, Julio. y Mira, sí, pero una pregunta. No, no, ahora algo personal, que estoy enfadado contigo y lo comento aquí en público. He visto una story en tu Instagram hace 2 semanas de ti en Oporto, cerca del río. sí. Y cuando vienes a Portugal, tienes que nos comentar. Te llevamos a sitios y te va a Bueno, a partir de ahora lo voy a comentar. Sí, eso fue eran muchas carreras las que llevamos este año. Te digo que ha habido presión positiva, ¿sabes? Más que nada con los resultados que hemos dado. Tenemos una riña muy buena, porque es verdad que es muy buena con los equipos que hacemos contra, por Sly, Manao FR, NL, SPK, ¿sabes? Roger Blade. Y ha sido muy duro porque son muchas maratones. Estamos intentando disputar el World Tour Marathon como el World Inline Cut. El Track Series, pues ves que yo disfruto los campeonatos de pista. Y es una riña muy buena, pero también eso toma un poco de presión. Para mí la presión es muy buena. Para mí uno tiene que tener un tipo de presión para poder surgir. Y dije, mira, yo quiero desconectar 3 días. Era un viaje que estaba planificado hace tiempo. No sabía exactamente a qué parte iba a ser, pero sabía que era Portugal y nunca había conocido Porto. Entonces me dijeron, es hermoso, no pierdas la oportunidad de ir. Y mira, no lo dudé ni un día. Es decir, antes de... ¿Y te ha gustado, Julio? Sí, A mí me me, encanta el me puerto. encantó Porto. De verdad que lo caminé, subí muchas veces, no sé cuántas, y en una de esas pues aproveché para ir a Canelas a patinar un poco. ¿Sabes? Porque teníamos pues la carrera de que iba a ser después de la P2P, la maratón de World Inline Cup de Suiza. Y un amigo que compartió selección de Venezuela conmigo está de entrenador allí, que es Álvaro Zambrano. Y aproveché a hablar con él, a patinar con sus chicos, hablamos un poco, fui a las panaderías que se parecen mucho a las de Venezuela, comí eh, muchísimo. Muchos portugueses en Venezuela tienen panaderías, Tienen panadería. es por Sí, eso que... sí, mira, y lo que es- es, nosotros le decimos cachito, que es como un cuerno relleno de mortadela, de jamón con tocino. Guau, me comí 4 con 3 tazas de café. Es un viaje muy Ah, agradable. ya te toca un montón de años al alto nivel de nuestro deporte y que hablas con todos. Es una figura mundial. ¿Qué piensas tú, Julio, que nos hace alta para llegar a nuestro sueño olímpico? Es una muy buena pregunta. Creo que en la posibilidad de estar equivocado, todo debe iniciar desde nuestro pilar, ¿sabes? Que nuestro pilar en la cadena es la World Skate, ¿sí? La ente deportiva más grande de nuestro deporte. Pienso que todos deben de empezar por ello. Yo creo que la inclusión de marcas fuera de lo que es el mundo del patinaje deberían apoyar un poco más y yo creo que sería más visto. Ahora están intentando incluir de que las carreras sean en calles, de que sean diversas. Creo que es un paso difícil, una pequeña línea, ¿sí? Que no estamos sabiendo llevar, ya que nosotros tenemos muchas pistas diferentes, muchos modelos de rueda, ¿sabes? Tenemos muchas cosas que son totalmente diferentes, que yo creo que eso no hace que nuestro deporte sea olímpico, porque también nos hace falta, obviamente, más inyección de capital, porque pues ahora si te pones a ver hay muchos equipos, pero son equipos de marcas referente al deporte que hacemos. Creo que nosotros somos el único equipo que no tiene directamente que ver con una marca Una, responsable. una marca. Es verdad, Exactamente. es verdad. Creo que
necesitamos más de este tipo de personas que amen este deporte y que tengan la capacidad económica para apoyar o llevar a un equipo profesional. Pienso que, no sé, puede que esté erróneo establecer modelos de ruedas, ¿sabes? No restringir, sino ser un poco más complejo en ese Ah, sentido de no tener open tanta mind. libertad. Sí, sí. Sí, creo que eso también puede ayudar un poco a que todas las marcas trabajen obviamente, con el respeto de todas las marcas, todos quieren tener la mejor rueda, han trabajado mucho tiempo, han invertido mucho dinero, ¿sí? Pero también influye lo que son las pistas. Tenemos 3 modelos de pistas que son ovaladas, son permitidas prácticamente porque está la plana y la parabólica, pero entre la parabólica y la plana puede haber una semiperaltada con materiales totalmente diferentes en el sentido de que hay varios estilos de pintura de Besmacos, ATP, hay infinidades Diferentes de cosas, grips, sí, haz un montón de cosas que puedes que cambiar, sí. sí, al final yo creo que eso también no deja y no hace parte de que nuestro deporte sea olímpico también. Yo pienso de que las grandes potencias olímpicas, las grandes, ¿sabes? Países como Rusia, Corea del Sur, ¿sabes? Que obviamente Corea del Sur tiene buenos patinadores, pero no tienen la inyección de capital como con los deportes olímpicos. Eldar y yo estábamos hablando, que hablamos muchísimo, estábamos hablando hoy hoy por mañana y los dos hemos tenido la misma duda. En busca de un sueño olímpico, ¿has intentado el gelo? No. No, el hielo no. Muchas personas me han dicho de que lo intente, inclusive el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, me dijo que después de este evento que tenemos en Paraguay, y obviamente priorizando los resultados, sin descuidar lo que van a ser los Panamericanos el 2027, pudiéramos tener la opción de intentarlo. Sí, yo sé que es un deporte diferente, aunque todos piensan que es igual, no. Yo creo que es un deporte muy complejo que tiene mucha y necesita mucha dedicación, mucho tiempo. La respuesta es sí, sí lo quiero hacer, lo quiero intentar. Mi sueño, más allá de ser campeón del mundo, de obtener medallas de oro para mi país, de obtener podio, es ir a unos olímpicos. Yo quiero tener esa sensación de Experiencia, experiencia de estar en unas olimpiadas. La verdad es que lo he intentado mucho en el ciclismo de pista, me gusta demasiado, ¿sí? Y en Paraguay se me da muy bien el ciclismo de pista y decía, qué bueno, bien, yo no lo creo sabía. que sí, he sacado medallas en los nacionales, ¡Wow! sí, en pista y en Qué ruta también. bien! Y hablaba con mi preparador físico, el que me acompaña, es decir, mi entrenador de Paraguay. Y le decía, su nombre es Pedro, le decía, Pedro, yo cuando de verdad cuando yo sienta que he cumplido lo que quiero hacer en el patín, yo quiero intentarlo en el ciclismo de pista. Voy a intentarlo a full para intentar llegar a las Olimpiadas. ¿Qué vaya a hacer en las Olimpiadas? Yo no lo sé. Pero yo me gustaría ganarme un cupo, ir allí. Y estando allí, pues bueno, esperamos que las cosas sean de la mejor manera favorable. Pero sabemos que el deporte olímpico es algo muy duro, pero yo soy de las personas que siempre está pensando en que se puede lograr, se puede hacer, se puede conseguir. La música que tenemos nosotros para este podcast, que es un poquito de nuestra patinaje, un poquito de hielo, patinaje de hielo y ciclismo de pista. Perfecto. Entonces es perfecto para ti, te entiendo. Es un sueño olímpico y mira, ciclismo de pista o hielo, con tu capacidad de disciplina, entrenando solo, me parece a mí que es algo que te vamos a mirar en los olímpicos. Pues créeme, es algo que sería más que genial, es otro tipo de satisfacción, ¿sabes? Mira, lo pensé, lo vi, lo Lo visualicé, planeé lo planeé y lo logré. es una vez más. Es Mira, una vez más. Que deberías intentar porque yo sé que es una experiencia diferente y que puedes marcar porque tú eres un muchacho que tienes ganas y consigues tus objetivos. Por tanto, es la fuerza de te dar para intentar porque podemos ser aquí, Julio, los Juegos Olímpicos. Créeme, es lo que te digo, lo estoy visualizando.
Y yo soy de las personas de que cuando se le mete una En visualización la tiene cabeza. que luchar Un reto. por lograrlo. Lo que ya les olvidó de te preguntar es, porque ahora sabemos que es un hombre de tu palabra, es, si vas a los Olímpicos, tienes que volver a este podcast con nosotros, ¿eh? Claro que sí, Tienes, sin está duda, firmado. sin duda. Eso ni se pregunta. La verdad es que al final yo siempre digo de que lo más gratificante, y es lo que te decía de la medalla del 2024, no es la medalla, sino las personas que logras crear en tu entorno. Es verdad, lo sentimos lo mismo. Lo camino es bueno, pero es bueno porque tienes personas que Sí, las analizan y tu mira, vida. yo cuando me pongo pensativo, cuando me pongo nostálgico, lo primero que hago es, hoy estoy aquí por algo, es por algo. Y estoy aquí y conozco a las personas que conozco y a las personas que le causo o me causan alegría, es por algo. Porque si Julio Mirena no hubiese iniciado en el 2003 a patinar, no nos hubiésemos conocido. Si Julio Es Mirena verdad. no hubiese sacrificado, no hubiese dado los pasos con fortaleza, con esperanza, no hubiese llegado a donde está hoy. No estuviésemos en este podcast. Entonces, para mí, eso es el significado más grande y por eso es que yo sigo avanzando y es por eso que a las preguntas que me haces te las puedo responder. Estamos aquí por algo y para algo. Y la verdad es que ustedes hacen parte de lo que es hoy Julio Mirena. Las narraciones de ustedes, el apoyo que ustedes me dan, cuando me dicen, me gusta que sonrías, cómo lo haces, ¿sabes? Mira, Aunque ustedes no es muy crean, importante escuchar eso. Gracias. no, gracias a ustedes, porque al final es gratificante cuando las personas que se te acercan te valoran, te estiman. Y eso se transmite porque es igual. Te voy a hacer de tu inicio, cuando has hablado de disfrutar, yo pienso, y él tiene que contestar por él, porque él mira las carreras de una manera aún más diferente, que es dentro de un camión de resí, mirando las cámaras y los drones y todo. Pero lo que se pasa conmigo con algunos yo tengo que narrar todo, pero con algunos patinadores, y tú lo miras, yo disfruto, yo estoy disfrutando, Sí, yo estoy con autorización para ser el único en lo medio de la pista que no estoy trabajando como un suizo, no soy patinador y lo estoy disfrutando. Y yo disfruto muchísimo, eso para que sepas. se nota y se transmite. En serio, cuando te Y escuchamos por eso, gracias. narrar cada una de las pruebas, cómo te pones eufórico, cuando las llegadas son impactantes, eso se transmite, eso se pasa. Es algo Es la belleza del sport, es que eso. deporte, sí, porque nosotros hacemos parte de que se vea bonito, que se vea bien, que se vea fácil, pero ustedes hacen parte de que se escuche, de que la gente lo aprecie, de que se viva. Entonces, ustedes también hacen una parte muy fundamental para nosotros y para este deporte. Y para que sepas, ya has tocado en un punto muy sencillo para nosotros, que es, eso ha sido uno de los pilares que ha hecho que yo y Elder hemos empezado el Speed Talks, de los podcasts donde estás tú ahora, que es intentar escuchar no solo las medallas y las carreras, eso es muy importante, pero hablar con las personas que están haciendo nuestro, o que han hecho en lo pasado, o que están haciendo ahora nuestro deporte. Todos somos importantes, cada uno a su nivel. A su Y es nivel. por eso que aquí estás. Pero no podemos terminar, Julio, porque tenemos algo que ya es una tradición en Speed Talks, que es, te vamos a hacer 4 preguntas sin contexto y tienes que contestar sencillo. Ok. ¿Listo? Sí. Son las mismas para todos. Es la única parte que es igual para todos. Ya. Vamos. ¿Qué significa velocidad para ti? Adrenalina. ¿Qué pasa en los segundos antes de la salida? Sonreír. ¿Qué es lo que nadie más ve, solo tú? Los temores. ¿Qué le dirías hoy al Julio de 9 años que se puso los patines por la primera vez? Que lo has hecho increíble. Que no cambies nada. Nada. Mira, yo por mí termino así. Fantástico. Sí, la verdad es que a esa última pregunta se pudieran contestar muchas cosas, pero no cambiaría nada porque Si quieres, hoy vamos. disfruto de ustedes y disfruto lo que hago y disfruto de cada una de las personas que he podido conocer, que he podido
sacrificar, sobre todo, es que le diría lo mismo de siempre, que lo has logrado, que lo has hecho increíble.